predicador de esta tarde, hermano ministro Heriberto Parra, predicando la palabra de Dios. Listos para recibir la palabra de Dios. Listos, amén. En el nombre de Jesús, nuestro hermano Pablo. Amén. Vamos a ir a Oaxaca, todos vamos a ir a Oaxaca, la Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sé que estás aquí, Señor. Sé que estás aquí, Padre. Gracias, Señor. Por eso estamos aquí, porque sabemos que aquí tú te mueves. Porque tú, Señor, nos hablas en cada momento, en cada instante. En esta hora, Señor, tú vas a hablar a nuestras vidas. Tú me trajiste a este lugar y tú En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Sí, Padre, te damos la honra y la gloria. Gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu Tú me misericordia. trajiste aquí, Señor. Aleluya. Así en este ambiente, hermano, paz de Cristo. Le damos la honra y la gloria a Dios porque Él está aquí, amén. Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Voy a leer una escritura que se encuentra en el libro de Proverbios. Want to read the word of God in the book of Proverbs? Es un versículo muy corto. It's a very short verse. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan pueden decir amén. Say amen if you have it. Proverbios 28:13. Proverbs 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. The word of God says this: He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confess and forsaketh them shall have mercy. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of te Jesus, damos la honra y la gloria porque sabemos que tú estás aquí. give you honor, Lord, because we know you are Sé here. que vas a hablar a mi vida We know you're going to speak to my y life vas a hablar a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. and speak to all those who are Y aún present, aquellos, Padre, que miren esta predicación, Señor, and even those who are vas a quebrantar sus vidas they're going to y vas a hablar, Señor. Porque tú vas a quitar las barreras, todo aquello que nos estorba para tener una intimidad contigo. You're going to remove everything that is Por medio de tu palabra, Señor, in the way of us confesamos, Padre Santo, in a relationship with you. And que today tú eres we el que confess hablas that you are the one who y el speaks, que habla desde los cielos habla. and he who speaks Y tú estás aquí, Señor, en esta hora and you are here today, para hablar a mi vida. to speak to my life. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Gloria a Dios. Pueden sentarse, You hermanos. may be seated. Gloria a Cristo Jesús. Traigo un tema, hermano, que Dios puso en mi corazón. Quiero decirle primero que A topic that God has placed in my heart, casi no se habla mucho de esto en las iglesias, and I think we don't speak about this a lot in our churches porque a veces no nos gusta oírlo, because sometimes we don't like to hear it. pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, But when we read the Word of God, nos damos cuenta we can see que es indispensable that we cannot go without it. oír su palabra Hearing His y Word lo que Él nos dice en ella. and what He tells us in it. En este proverbio, hermanos, This proverb, encontramos un texto we find a verse muy importante para nuestras vidas. is very important in our life. Dice, el que encubre sus pecados It says, whoever conceals their sin no prosperará, does not prosper. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. The one who confesses and renounces them finds Y mercy. quiero ponerle un título a este mensaje. So I want to title my message, Yo quiero alcanzar misericordia. I want to find mercy. ¿Cuántos quieren alcanzar How misericordia? many of us want to find mercy? Yo quiero alcanzar misericordia de Dios. I want to find the mercy of God. Aleluya, porque la Biblia me dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Because the Bible tells me that His mercy Y is hoy new hay every una day.
misericordia para ti y para mí. Today there is a mercy for you Y yo me and quiero I. abrazar de esa And I misericordia want to hold on to that para que el mercy Señor me bendiga. so that the Lord may bless Y así you. también es mi deseo para cada uno de ustedes, And that hermanos. is also my desire for each of Y you. quiero today. hablar un poquito acerca de esto. And I want to speak of this a little bit. El pecado, hermano, es un concepto teológico y moral The sin is a theological concept and also a moral que se concept. refiere a la transgresión de la ley And it refers to the transgression of the o a law la violación de la voluntad de Dios que tiene para con or nosotros. to violating the will of God that is Y for our este life. pecado, hermano, puede tener un impacto muy profundo en el ser humano And this sin can have a very deep, profound impact on the human being. y trae consecuencias a nuestras vidas. And it brings consequences to our lives. Y esas consecuencias son consecuencias And espirituales, those consequences are spiritual, consecuencias emocionales emotional, y trae consecuencias físicas. and also physical consequences. Y dentro de las consecuencias, hermanos, espirituales, And in speaking of spiritual consequences, el pecado crea una barrera entre el ser humano sin creates a barrier between the e human impide being, una relación íntima y auténtica con Dios. and it impedes us from having an authentic intimacy with God. El pecado nos puede llevar a la pérdida de la inocencia y la pureza de nuestras vidas, Sin can lead us away from the pureness and innocence of our lives. dejando una sensación y una culpa y vergüenza And it leaves then guilt and cuando el shame pecado se encuentra en nosotros. when sin is found within us. El pecado puede convertirse en un ciclo vicioso, Sin can become a vicious cycle, llevando a la persona a repetir patrones de comportamientos negativos. taking a person to continue to repeat this pattern of actions. Esas son las consecuencias, hermano, del pecado que trae consecuencias espirituales. This is what the spiritual consequences are of Y sin. dentro de las consecuencias emocionales, And amongst our emotional consequences, el pecado puede generar sentimientos de culpa sin can generate feelings of guilt y vergüenza and shame. y lo puede llevar a una depresión y a la ansiedad It can take us to depression y and a otros anxiety problemas emocionales. and other emotional problems. El pecado puede crear un sentimiento de miedo y ansiedad. Sin can create a feeling of fear, anxiety. El pecado puede llevar a una persona al aislamiento Sin can lead someone de to los be demás. isolated from others. y puede resultar en una profunda sensación de soledad. And can result in a deep sense of Por eso hay loneliness. muchas personas, hermanos, que se apartan That's why del núcleo de la iglesia Many people then separate porque se sienten themselves solos. from the nucleus of the Entran en church una depresión because they feel alone y and a depressed. veces ni quieren venir a la iglesia porque hay una barrera que se los impide. And sometimes they don't even want to come to church because of this Y barrier. esas son consecuencias del pecado. Those are consequences of sin. Y también trae consecuencias físicas. It also brings physical consequences. El pecado puede llevar a un comportamiento y nos daña la salud física, Sin can bring us to a certain action that can hurt us physically, como el abuso a sustancias tóxicas y a la violencia. like abusing certain substances and violence. El pecado trae dolor y sufrimiento a la persona o a la familia, It can bring pain and suffering to our family, ya sea de manera directa o indirecta. whether directly or indirectly. El pecado trae muerte espiritual y nos separa de Dios. Sin brings spiritual death and Y separates us quizás from God. nos quita también para tener la vida eterna con Él. And it stops us from having eternal life with Him. Nosotros mirando estas consecuencias del pecado, hermano, And we can see these consequences of sin, podemos encontrar un concepto de lo que es el pecado. and we can actually find the concept of what sin En is. el libro de Santiago 4:17 dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado. The book of James tells us that we should know what sin is and not do it. Y el pecado puede definirse de muchas maneras. And sin can be defined by many En sí ways. ese es un concepto que nos da el libro de Santiago 4:17. And the book of James, chapter 4, verse 17 También gives puede us ser this concept. definido como una transgresión a la ley de Dios. So this can also be interpreted as a transgression against the law of God. Es la violación a la ley de la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Violating the will of God for our lives. En 1 de Juan 3:4 dice, todo lo que peca viola la ley de Dios. 1 John 3:4 Todo el que peca viola la ley de Dios. says, Porque pecar es vivir en contra de la ley. Porque pecar es vivir en contra de la ley. verse 4 says, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Fíjese bien lo que dice. 1 de Juan 3:4. Todo el que peca viola la ley de Dios. Porque pecar es vivir en contra
la ley de Dios. 1 John 3:4. Everyone who sins breaks the law of God. Y por eso el pecado es una separación de Dios. And this is why sin is a Y nos trae violation una of God. ruptura para tener comunión con Él. And it tears this communication between God. Y siempre que hay una barrera, hermano, no podemos hablar directamente con Dios. And whenever we have this barrier, we can't speak directly Porque with algo God nos está impidiendo. because something is stopping us. El pecado que hay en nosotros nos los impide para tener una relación con Dios. Sin that is within us stops us Y from por eso el libro de Isaías, God. el profeta Isaías le dice a su pueblo de Israel en Isaías 59:2, That's why we see in the book of Isaiah, chapter 59, verse 2. y le dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. But your iniquities have separated you from your God. Y son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. En otras palabras, hermano, el pueblo de Israel había formado una barrera entre ellos y Dios. In other words, the people of Israel had created a barrier between themselves Y and esa God. barrera que se había formado, Dios no podía escucharlos. And because of that barrier, God could not hear them. Y por eso Dios se apartó de ellos. So God separated himself. Por eso el profeta le dice: son las iniquidades de ustedes las que no dejan que Dios tenga una relación con And ustedes. that's why the prophet tells them it is your sins Por that eso do not Él no allow nos this puede relationship. escuchar por el pecado. That's why he cannot hear you Porque because of your acuérdense que sin. el pueblo de Israel se volteó a los ídolos y ya no creía en Dios. Because remember that the people of Israel turned to idols and stopped believing in God. Por eso el pecado es una falta de conformidad. A veces tenemos falta de conformidad a la voluntad de Dios. Eso también es pecado. Sometimes we cannot conform to the word of God, and that also can be sin. Y desobediencia a sus mandamientos. Él es pecado a uno. Disobeying his Porque la commandments. Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. In the book of Romans, we read that because we have all sins, we are destitute from the glory of God. La Biblia describe varios tipos de pecado, There's different types of sin in the Bible, como el pecado original, like the original sin. y se refiere al pecado de Adán y Eva And it's speaking of en el jardín del Edén. Adam and Eve Y eso afectó a toda la humanidad. and that affected all Eso se encuentra humanity. en Génesis 3 del 1 al 7. We can read that in ¿Y Genesis. saben qué chapter pasó 1. ahí, hermanos? You know what happened there? Dios puso a la primera pareja en el huerto God placed this first y les couple prohibió que comieran del árbol del fruto del bien y del in the mal. Garden of Eden and told them not to eat from this fruit. Vino las serpientes y dice que era más astuta de todos los animales que estaban en el huerto, And the serpent came, the most astute animal, y hizo que ellos comieran and caused them to del eat from fruto that que Dios fruit, le había prohibido. the fruit that God had Y prohibited. cuando lo hicieron, And when they did so, dice que se abrieron sus ojos the Bible says that their eyes were open, y miraron que estaban desnudos delante de and they Dios. saw that they were Y naked como before se God. miraron desnudos, And since they were naked, dice que se escondieron, they hid. se fueron a esconder. They went to hide. Y ya estando escondidos, miraron que uno y el otro estaban desnudos y hicieron delantales, se quisieron cubrir. And being hidden, they created these Y coverings. cuando Dios llegó a buscarlos, When God came to search for them, ellos estaban escondidos y tenían temor de salir delante de Dios. they were scared. They didn't want to come out before Porque les God daba vergüenza because they were ashamed. el pecado que había entrado en ellos. The sin that had entered into them. Habían desobedecido lo que Dios había dicho. They disobeyed God. Y de desobedecer a Dios, hermano, conforme a su palabra, And disobeying God para according to nosotros His es word pecado. is sin. Aleluya. ¿Cuánto quieren eso, hermano? No estén tan serios. We Aleluya. believe that. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Puede darle un aplauso al Rey? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. El pecado original. Ese es el pecado original. That is Ah, the original sin. y estos hermanos querían esconderse porque a veces así nos pasa a nosotros. And sometimes this happens to Cuando us. cometemos pecado, hermano, no queremos venir a la iglesia porque nos sentimos mal. When we sin, we don't want to come to Nos church. We sentimos feel mal con bad. la persona que ofendimos. We feel bad with whoever we O offended. sentimos mal estar delante de un pueblo santo. We feel bad being Y por eso a veces decidimos no venir a la iglesia. the holy church and Y nos refugiamos en otras cosas. we find rest. O ponemos pretextos para no venir a la iglesia. We make up excuses. Y esa es la excusa que puso Adán y Eva. Nos escondimos, Señor. And that's the excuse that Adam Porque and habían Eve made. pecado. Y a veces el pecado, hermano, We hid because we had sinned. trae una actitud negativa delante de Dios. And sometimes sin brings a negative attitude before God. Y a veces nos queremos esconder en otras cosas y ponemos por excusa, a veces tenemos trabajo And sometimes we want to y hide no behind queremos other ir a la things. iglesia, pero hermano,
Señor conoce nuestros We corazones. use excuses like A veces no our work. podemos poner una excusa delante de Dios. But many times we can't. No hay make up ninguna excuses. excusa delante de Dios. ¿Cuántos There's no creen eso? excuses before God. Y hay un pecado actual, hermano. And there's an actual sin. Y eso se refiere a todo lo que cometemos en nuestra vida hasta el día de hoy. Or sins that have been present, things that Yes. we've done up until now. Ya sea por pensamientos, Whether it's through our por thoughts, palabras through our words, o acciones. or actions. Esos son pecados actuales. These are the present. Hay pecados de omisión, There's sins of que omission se refiere a la falta de hacer lo correcto. that is referring to not Lo que doing the nos right dice el thing. libro de Santiago 4:17. Just like the book of James. Y pecado de comisión se refiere a la acción de algo que es incorrecto. And there's also sins of action. We're doing something that we're not supposed to be doing. Todos estos tipos de pecados, hermanos, traen consecuencias a nuestra vida cristiana. All of these types of sin bring consequences. Y a veces to our por eso Christian nos life. alejamos de Dios. And that's why sometimes we Y a veces el separate enemigo from nos God. engaña, hermano, And the enemy y will pone en deceive nuestro us corazón and places in our que ya no hearts somos dignos de venir a la iglesia. that we're no longer worthy. Pero yo le tengo buenas nuevas, hermano. But I have good news for you. Hay una manera de cómo salir de ese pecado que usted ha cometido delante de There is Dios. a way to be now removed from this Aunque el sin. diablo quiera decirle que usted, hermano, está mal delante de Dios, quiero decirle que hay algo que usted a esta hora puede salir de ese pecado. Even if the devil tells you that you cannot do this anymore. Y la there is buena something noticia you que can do. tenemos, hermanos, And the good news is el Señor Jesús es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. is our refuge ¿Cuántos creen esto, hermano? and our help. Y si usted está aquí, And if we're es porque Dios, hermano, quiere hacerlo libre it's because God de aquello que le estorba para tener intimidad con Él, wants to deliver you para from whatever acercarse usted más a is Él. in your way and now have a relationship with Him. Aleluya. El Señor le dijo a Abraham, hermanos, The Lord told Abraham que le sacrificara a su hijo. to sacrifice his son. Y cuando estaban ya a punto de ofrecer el sacrificio, And when he was about to offer the sacrifice, su hijo Isaac miró que, padre, aquí está la leña, y tenemos fuego, tenemos lumbre. his son Isaac saw that Y he had Isaac le hace una pregunta a su he padre. had wood, he had an altar, and he asked him, Padre, ¿dónde está el cordero? Father, where is the lamb? Quizás su padre en ese momento Dios le prohibió de cordero en ese momento. Maybe the Lord Dios le proveyó de cordero en ese momento. the Lord could have provided that lamb Un right cordero there, temporal. a temporary Pero lamb. la pregunta sigue vagando. ¿Dónde está el cordero? But the question was still stands. Y Where esta is the pregunta lamb? viaja a través del tiempo. And this question has been something that many people ask. Y la respuesta, over hermanos, time. viene después de tanto tiempo a través de la página de la Biblia, viene a dar un profeta And as we keep reading, we see this word that's given by que es a el prophet mayor de todos los profetas. that is above all prophets. Cuando Isaac dice, ¿dónde está el cordero? When Isaac says, "Where is the lamb?" Viene Juan el Bautista, dice, he aquí el cordero de Dios que Amén. quita el pecado del mundo. John the Él Baptist contesta esa pregunta, hermano. answers this Porque question. quizás el pecado no tenía respuesta, pero aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del Who mundo. says, "Here is the lamb of God." Quizás that will sea take esa the la sin of the razón por world. la que usted no viene a la iglesia o se siente mal delante de Dios. And maybe that is not why. Pero ese pecado hoy puede ser derribado. Because of your sin, but today your sin can be Hay taken muchos away. proverbios, hermanos, que hablan acerca del hombre impío y del justo There's many verses in the Bible that speak of the righteous man y and, la the unrighteous consecuencia de man cada uno de ellos. and the consequences of each. Y en este proverbio, hermano, And in this proverb, el Señor nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y yo quiero alcanzar misericordia. he who covers his sin ¿Cuántos quieren alcanzar will misericordia? not have this mercy. Y el que encubre sus pecados no prosperará. He who covers his sin will not Quizás hay un prosper. pecado, hermano, que no nos deja prosperar a nosotros. Maybe there's a sin that is not Quizás allowing hay us un to pecado, prosper. hermano, que está ahí y ese pecado que lo tenemos ahí escondido no nos ha dejado prosperar. And a sin that we have there that is maybe hidden and Y it's not por eso allowing us estamos to en la prosper. condición que estamos hasta este momento. And that's why we are in the condition Pero we hoy are es in. día, hermano, y es tiempo But today is the day de today is confesar ese time pecado delante de Dios. to confess that sin before Aleluya, God. porque yo quiero alcanzar misericordia. Because I want to reach Y God's mercy apartarnos de Él porque yo quiero alcanzar misericordia. and separate ourselves from Y ese sin es so el we can propósito de Dios, hermano, en este reach día. mercy. That is God's Que purpose. usted venga delante de Él That you may come y before Him confiese sus and pecados. confess
confess your sins, para que Él lo haga libre that He may deliver y you, entonces podamos prosperar and now be y alcanzar prosperous misericordia. and find ¿Cuántos mercy. quieren alcanzar How misericordia? many of you want to walk by Quizás mercy? esos pecados, hermanos, nosotros hoy que hemos fracasado por nuestra culpa. Maybe it's been our fault and we have let God Quizás no down. hemos sido sabios y por eso nuestra familia está dividida. Maybe we haven't been wise, that's why Por our eso, family is quizás por separated. consecuencia del pecado, hermanos, estamos viviendo una vida en nuestra familia disfuncional. Maybe our family is dysfunctional because of Quizás this type papá y of mamá sin. se están peleando a cada rato por causa de ese pecado que está escondido allá. He says, or maybe mom and dad are fighting. O quizás yo como hijo hice algo y no he confesado mi pecado delante de Dios. Or maybe I have done something Pero that I hoy don't es el día confess. de que usted puede venir a este altar But today you y can come to the Dios lo puede altar hacer libre. and God can deliver En you. el nombre de Jesús vamos a ser libres. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y el propósito de este proverbio, hermano, And the purpose of this proverb es enseñar sobre la importancia y la honestidad y la confesión de la vida del creyente. teach about the importance of honesty and confession in the life of a believer. Porque el que cubre sus pecados no prosperará. Those who cover their sin will not Y la prosper. encubierta, hermano, es esconder el pecado. And covering things means to hide it. So Y esa hide es the una sin. actitud fariseísta And this is an attitude like o the falta de Pharisees. honestidad delante de Dios. Lack of honesty before God. La Biblia enseña que la cubierta del pecado nos lleva a la destrucción y a la The muerte. Bible teaches us that covering our sins takes us to destruction and Quizás death. podamos perder hasta la vida eterna, hermanos. Maybe we could even lose eternal Por life. eso en el libro de Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad y anda confiado, So we read in the book of Proverbs, chapter 10, verse 9, whoever walks in integrity, el que camina en integridad y anda confiado, más el que pervierte sus caminos, dice, será descubierto. whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths Y en will be Proverbios found out. 29:1 dice, el hombre que rechaza la corrección será destruido de repente. Proverbs 29:1 says, whoever remains Y steadfast sin after remedio. many years will suddenly be destroyed without Por eso remedy. yo quiero caminar en integridad con Dios. That's why I want to walk in Y si integrity no lo he with hecho, God. hoy es el día de que yo me tengo que poner a cuentas con And if I Él. have not done so thus far, Y yo quiero today que is Dios the me day. corrija. I want God to correct me. Quiero que Él venga a mi vida, I want Him to come to my porque yo life no quiero morir repentinamente sin remedio, como dice el proverbio. because I don't want to die suddenly with no. Es porque el que el que confiesa su pecado He who confesses his y se sin aparta de Él, and separates ese from it, alcanzará misericordia. he shall find mercy. Aleluya, yo quiero alcanzar misericordia. And I want to find mercy. Aleluya. Entonces cuando uno confiesa su pecado, hermano, So when we confess se our sin, libra de toda esa barrera que está puesta delante de usted y Dios. we are delivered from that barrier that is Y between la us and confesión God. del pecado es un asunto de honestidad y arrepentimiento. Confessing our sins, it has to do with integrity and honesty. Y la Biblia nos enseña que la confesión de nuestros pecados nos lleva al perdón de The Dios. Bible teaches us that confession of our sins brings us to the God's forgiveness. Por eso, hermano, el apóstol Juan nos dice en primera de Juan del 1 en adelante, That's why we read in the book of porque John, verse Él nos ha 1. dado un mensaje, hermano, para la iglesia. He has given us, Y este mensaje es, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. we say that this is the message from the beginning that we have received and seen with our eyes, that God is light. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not live out of truth. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. But if we walk in light as He is in the light, we have fellowship with one another. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all Pero si sin. decimos, mira, si decimos, dice, pero si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. If we claim to be without sin, we deceive Y la ourselves, verdad no está en nosotros. and the truth is not in us. Pero mire, está la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And here's the key verse.
verse. Es lo If que we quiere hacer confess- Dios. if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, hermano, If we confess our Él es sins, fiel y justo para perdonarnos He is faithful and y just limpiarnos de toda maldad. and will forgive us from all iniquity. Aleluya. Yo quiero ser limpio de mi maldad. I want ¿Cuántos to be quieren eso, cleansed. hermano? How many of you Gloria a want Cristo Jesús. Pueden dar un aplauso al Rey. Aleluya. Él puede hacerte libre en esta hora de aquellos pecados que tú traes en el reino. Quizás hay pecados que tú cometiste mucho tiempo atrás y ya no te acuerdas de ellos. Maybe there's sins that happened a long time Pero ago de we vez en didn't cuando remember. te viene como una luz, un relampagueo de que hiciste algo malo. Every once in a while you delante de Dios. get reminded that you did something. Pues esos pecados Dios quiere que hoy le confieses. God wants you to confess those sins Porque Él lo sabe todo, hermano. because He knows ¿De dónde everything. me voy a esconder delante de Él? Where can we hide from Si Him? subiera ya a los cielos, ahí está Él. Dice. I would go to the Y si me heavens, fuera a lo He's más there. profundo de la mar, ahí está Él. Go to the deepest Si part of me the- metiera entre las piedras, entre los peñascos, allá está Él. The sea, He Y is Él there. está aquí, hermano, ahora. He is here Y today. Él sabe cuál es lo que tengo escondido dentro de mí. And He knows what is hidden in me. Quizás es por mi culpa uno de mis hijos, hermanos, se han desviado del camino de Maybe Dios. it's my fault that one of my Porque lo children has left lastimé God. quizás en mi tiempo atrás cuando yo no era cristiano. Maybe I hurt them when I was not Christian. O quizás aún siendo yo cristiano, dije cosas que desagradaron a Dios y a mis hijos también. Maybe now being a Christian I've done A mi something. esposa o de la esposa al esposo. Or said something to hurt my Pero hoy es family. tiempo, hermano, de que nos ponemos a cuentas con Dios. But it's time for us to Y yo no me get right quiero with quedar God. callado delante de Él. And I don't want to close my Yo mouth quiero before God. confesarle mis pecados I want to a confess my nuestro Señor sins. Jesucristo. Porque Él está aquí ahora. Because He is here now. Gloria a Cristo Jesús. En el tiempo antiguo, hermano, el Señor dio al pueblo de Israel The Lord gave to the people of Israel mandamientos. commandments. Y dentro de esos mandamientos también dio leyes. And within those commandments there was Y dentro law. de las leyes, hermano, también dio para enseñanzas nuestras. And within that law Le voy a leer algo que se encuentra en Deuteronomio 22, 23. He showed them what they should do. And we're going to read it in the book of Algo que Deuteronomy. pasó, que pasó en este caso. Y Dios lo pone por ejemplo. An example that God gives us. Y no quiero que se queden ahí, porque si se quedan ahí leyendo van a perderse el mensaje, hermano. No se enfoque, yo voy a leerlo y mire lo que dice I'm gonna read así. it. Deuteronomio 22, 23 en adelante. Deuteronomio 22, 23. Dice así. Ese es un caso, hermano, que pasa en la ciudad y en el campo. Una muchacha, así a largo plazo, mira, para que poderle una visión. Es un caso que pasa en la ciudad y pasa en el campo. There's something that happens in the city and Hay also una happens joven que está comprometida para casarse. out in the fields. There's a woman Una vive en la ciudad y engaged. otra vive en el campo. One lives in a city and one lives in La que vive en la the fields. ciudad, The one in the city, ella se mete con un hombre que no es con el que está comprometido. she has a relationship with a man who is not her. Él abusa fiancé. de ella, He abuses her, pero ella se queda callada, no dice nada. but she doesn't say anything. Y el mismo caso pasa en el campo. And the same thing happens with the woman Y in acá en the el fields. campo esta joven también está comprometida, igual que la que vive en la ciudad. And this woman is also Pero esta engaged. cuando alguien la ataca, But when she is attacked by ella another pide man, auxilio y grita. she asks for help. ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! Help me, someone. Y nadie salió para But ayudarme. no one came out. Se lo voy a leer, hermano, para que no digan que me lo So estoy we're gonna read inventando. this. Proverbios 22, 23. Deuteronomio, perdón. Deuteronomy 22, 23. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married, and he sleeps with her, entonces los sacaré a ambos a la puerta de la ciudad, you shall take both of them to the gate y los apedrearéis of that town and stone them. y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. And stone them to death. The young woman because she was in a town and did not scream for help, and the man because he violated another man's wife. Esto pasa en la ciudad, hermano. La joven se quedó callada. This is what happened in the city. Vamos al versículo 25. Didn't ask for help. Si hubiera un hombre y hallara en el campo a la joven desposada,
y la forzare a aquel hombre a acostarse con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. But if out of the country a man happens to meet a young woman pledged to be married and rapes her, only the Mas a man la who has joven- done this shall die. Mas a la joven no le harás nada y no hay en ella culpa de muerte porque pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Do nothing to the woman, she has committed no sin deserving death. This case is like that of someone who attacks and murders a neighbor. Porque él halló en el campo y dio voces a la joven, porque él halló en el campo, dio voces a la joven desposada y no hubo quien la librase. For the man found the young woman out in the country, and though the betrothed woman screamed, there was no one to rescue her. Nosotros miramos dos actos, So we're seeing two different acts. uno pasa en la ciudad One happens in the y otro en city, el campo. and the other in the country. Lo que pasa en el campo, hermano, And, lo que pasa en el campo, la joven que estaba en el campo, ella pidió ayuda. and the difference was that this woman out Y, in the country, lo que le pasa a la de la ciudad se quedó callada, no dijo nada. she asked for help, and the woman En in the otras city did palabras, not. In other words, escondió lo que le había pasado. she hid what had happened to Puede her. ser que haya sido de vergüenza, Maybe she was ashamed. o puede ser que para que nadie se diera cuenta. Maybe it was so no one could Y la find out. diferencia de la otra joven, The difference of the other que woman también fue abusada who sexualmente, was also abused pero sexually, esto fue en el campo. but this was out in the Ella country, pidió auxilio, and she asked for help, ella pidió ayuda, She y screamed. no hubo nadie que le but ayudara. there was no one to rescue her. La Biblia en Mateo 13:38 dice que el campo es el mundo, el parábola de la semilla. The word of God in Matthew Y gives nosotros, the parable. y nosotros estábamos en el campo, It says hermano. that the country is the world, Y allá el Señor abusó de nuestras vidas, de nuestros sentimientos. and we were there. De una u otra forma abusaron de nuestra niñez, de nuestro crecimiento, Out in the world, and someone abused us of our ya sea childhood, of our física growth, whether o it was physical espiritualmente. or spiritual. Todos hemos fallado delante de Dios. We have all failed before God. Pero nosotros, hermanos, cuando estábamos en el mundo, But when we were in the world, no podíamos salir de esos vicios que nos tenían atados. we couldn't escape from El machismo estaba, those things la that were sinvergüenza, la altivez, machismo, el pride, orgullo, la brujería, la hechicería, todos los deseos de la carne estaban con nosotros ahí. all the desires of our flesh were there. Y dándonos cuenta, nosotros estando en el mundo sabíamos que no podíamos salir por nosotros mismos. And being in the world, we knew that we could not rescue ourselves. Y tuvimos que clamar a Jesús. So we had to cry out to God. Alguien nos habló de alguien que podía sacarnos de allá donde estábamos perdidos. Someone spoke to us about someone who could rescue us. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. We had no hope with Pero God. gracias a Dios, como esta joven lo que le pasó, pudimos clamar a Dios. And just like this young lady who's Porque hemos we aprendido que actually were cuando able clamamos a Dios, to cry out, because Él va a venir a nuestro we auxilio. learned that when we scream or we call Por out eso to Él God, dice, clama a mí, yo te responderé He will answer us. y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Call out to me and I will answer, the Bible says. Así como esta joven, It's just like this young ella lady, clamó y no encontró quien le ayudara. but she cried out and no one. Pero nosotros después de estar en el mundo, hermano, But us being in hemos the world, llegado a un lugar que es este lugar. we have now arrived to this place. Y en Hebreo dice 12:22, dice, ustedes han llegado al lugar diferente, que es el monte de Sión, la ciudad de Dios viviente. Hebrews 12:22 says, but you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. La Jerusalén celestial donde se reúnen millares de ángeles para celebrar a Dios. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. Por eso nosotros cuando estábamos en el mundo, hermano, That's why when we were y in the world, clamamos a Dios, we cried out to hemos God. llegado a la ciudad. We have now arrived Y to the esta city. ciudad, hermano, había una joven que se encontraba en la ciudad y esta ciudad representa la iglesia. And this city represents the church. Esta joven que fue abusada This young lady who was the se quedó callada. didn't say anything. Y ese pecado, hermano, a ella también le tenía que ser condenada juntamente con su agresor. And because of hiding this sin, she Pero also la otra joven, was condemned. del campo, ella pidió auxilio. But this young lady from the Y country, por lo tanto la ley no lo condenaba a ella, she screamed for help in the sino law, nada más a su agresor. then didn't fall upon ¿Qué her. quiero only decir the con rest. esto, hermano?
What am I trying to say with this? Si nosotros escondemos nuestro pecado If we hide our y sin no le confesamos a Dios lo que tenemos y nos estorba, and we do not confess to God what is la ley, in our hermano, nos way, puede condenar. the law now can condemn us. Su palabra trae condenación His word brings para todo condemnation aquel que encubre sus pecados. for all those who hide their sin. Pero el que lo confiesa, But those who el que confess, pide auxilio, those who ask for help, ese encontrará misericordia. He is the one Y who yo will quiero find us. alcanzar misericordia. Yo quiero tener misericordia en esa hora. Como esta joven estaba en el campo. Esta que pidió ayuda. Aleluya. Y por eso hoy le pedimos ayuda a Dios That's why now we ask God for help, para alcanzar misericordia. that we may find mercy. Aleluya. Yo quiero alcanzar I misericordia. want to find mercy. El pecado de esta joven, su silencio la condenó. The sin of this young La que lady was vivía en that la she was ciudad. silent. O sea, representa la iglesia. Si nosotros estamos Representing aquí the church. If we are here y nos quedamos callados, and we remain nuestro silent, silencio, hermano, our silence nos está condenando. is bringing us condemnation. Por eso es tiempo de ponernos de las manos de Dios. That's why today is Para the que Él day quite todo aquello que nos estorba. to place ourselves in God's hands. So we Porque can cuando remove nosotros encontramos el perdón de Dios, hermano, anything that's in our way, we es can una find bendición ser the perdonado. forgiveness of God. It is a blessing. Aleluya. Por eso mire lo que dice el salmista en el Salmo 32. So we can see in Book of Psalms, chapter 32, Del 1 en adelante. Qué afortunado, dice, son aquellos rebeldes a quien Dios les perdona sus pecados. blessed is the one whose transgressions are forgiven. Por eso somos afortunados, hermano. Qué afortunados son aquellos que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against Mira, them, and por his eso spirit nosotros somos is no bienaventurados. deceit. ¿Por qué? Vamos a venir a confesar nuestros pecados delante de Dios. That's why we're blessed, because we can come confess our sins. Y los pecados no tienen que confesarse delante de los hombres como tenemos allá en la iglesia tradicional. And we don't have to bring Tenemos que venir delante de Dios, our hermanos. sins to confess them to everyone. Confiésale tus pecados y esas barreras van a caer. Just confessing our Y sins to usted va a God. poder tener una intimidad con Dios más cerca. And those barriers will Porque esa fall. barrera tiene que caer en este día. And you will have an intimacy Por eso with el God. salmista, hermano, el rey David, That's why the psalmist, cuando él King cometió David, pecado, ustedes saben el pecado que cometió. that when he sinned, Le quitó la esposa a uno de sus soldados. he took one of the soldiers' Se wives. quedó con la esposa de él. He kept his Y wife. después de eso lo mandó para que lo mataran. And after that, he sent that soldier Y to war. murió el and he hombre, el died. esposo. And this man died. Murió el esposo y él quería, pues, para que después de que él murió, que hizo, se llevó a la esposa a la viuda para su casa. So that once that La man hizo su died, esposa. he could now Y make quiso his widow esconder his su wife. pecado. And he wanted to hide his sin. Pensó que nadie se había dado He cuenta. thought that no one knew. Pensó que nadie lo había mirado y nadie lo había He notado. that no one had noticed. Por eso aquí cuando él encuentra el perdón, But when he finds la forgiveness bendición del perdón, hermano, and the blessing of forgiveness, él dice, mira, cuando él encuentra la bendición del perdón y él confiesa ahí, en el 32:3 dice, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. and he made this confession in verse 3. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Y en el 4 dice, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of Es summer. lo que sentía el rey David. That's what King David Pero felt. después de que encontró la bendición del perdón, But when he found the blessing of él dice, forgiveness, entonces decidí confesarte todos mis pecados y no escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity, I said. I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Por eso todo tu pueblo debe orar a ti y así, aunque estén en dificultades, nada malo les sucederá. Therefore let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. Tú eres mi refugio, me rodeas y me proteges. Por tanto, por todo lo que tú me rodeas, de gente cantando
que tú me has salvado. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with the songs of deliverance. Por eso cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecado, That's why when we que were vivíamos en el campo, dead in sin and living in Dios the hermano country, nos trajo a este lugar. God brought us to this Por eso place. estamos aquí, hermano. That's why we are here. Porque aquí hemos encontrado la misericordia de Because this is Dios. where we have found God's Es aquí mercy. donde nosotros nos podemos a poner a cuentas con Dios. This is where we can be held Es accountable aquí to donde Dios God. puede limpiarnos todo aquello que nos Where estorba. God can cleanse everything that's in our way. Por eso el rey David, hermano, cuando él había cometido pecado, That's why when King David cuando ate pensó the que sin, estaba escondido su pecado, he thought he was hiding it. él tuvo que reaccionar He had to cuando el reflect profeta Natán viene y le dice, when the prophet Nathan comes before him le cuenta una historia. and he tells him the story. Le dice, había un hombre He says there was a man que tenía muchas ovejas, who had many sheep, tenía ganado, y vino alguien a visitarlo, uno de sus amigos, and one of his friends comes to visit, pero había un vecino but there was a que neighbor tenía una sola oveja. but only one. Y esa oveja se la quitó, la mató y la hizo de comer a su amigo. He only had one sheep and he took that lamb and he slayed it Y and esa- sent it to his friend. Y esa oveja era parte de la familia de ese hombre. And that lamb was part of the Vivía family. entre la familia, It lived in the family. dormía con ellos, It slept with the era family. parte de ellos. It was part of them. Entonces cuando el rey David escuchó esto, And when King David heard the se story, enfureció y le dio mucho coraje. he was very angry. Y cuando él en su coraje dijo, lo que hizo este hombre es digno, el tal es digno de muerte. And he said, what this man did is Y cuando el worthy of death. profeta Natán oye eso, le dice, tú eres ese hombre. And when he says those words to the prophet tells him, you are that man. Y él en ese tiempo se sintió tan triste And that's where porque había sido descubierto su pecado. he was very sad because his Hoy sin Dios was quiere que tú uncovered. confieses tu pecado. Today God wants you to confess your sin. Y él dijo esto And he said this en el Salmo 51. in Psalms 51. Dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. For I know my transgressions and my sin is always before me. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Surely I was sinful at birth, sinful for the time my mother conceived me. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yet you desired faithfulness in the womb, you taught me wisdom in that secret place. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Let me hear joy and gladness, that the bones you have crushed rejoice. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia.
Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing your righteousness. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. Porque no quieres sacrificio que yo no daría, ni quieres holocaustos. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. My sacrifice, O God, is a broken spirit. Gloria a Dios, broken un and contrite aplauso al heart. Rey, You, hermano. God, will not despise. Cuando David, hermano, experimentó The psalmist experienced que era una bendición the blessing el ser perdonado, of being él forgiven. pudo tener intimidad más con Dios. He was able to have this Volvió a intimacy ser with el God. mismo para adorarle, para glorificar su nombre. He became that same person that he could La praise and honestidad y la worship God. confesión, hermanos, son fundamentales en nuestra vida cristiana. Honesty and confession are key in our La cubierta del Christian pecado life. nos lleva a la destrucción, Covering our sin will lead us to destruction. mientras que la confesión y arrepentimiento And nos repentance lleva a la misericordia y al perdón de Dios. brings us to the mercy and forgiveness of Por God. eso yo quiero alcanzar misericordia. That's why I want to find Puesto de pie, God's hermano. mercy. Would you stand? No sé cuántos quieren alcanzar I don't misericordia. know how many want to find mercy today. Nosotros encontramos una historia del hijo pródigo We see a story que in the se fue de Bible su casa. of the prodigal Cuando son perdió todo, cuando había malgastado todo, who left his él se house podía quizás a practicar con los cerdos ahí donde estaba when he cuidando lost everything. y se ponía a decir, ¿cómo voy a ir a mi papá otra vez? He always thought to himself, how can I go back? ¿Cómo voy a llegar? ¿Con qué vergüenza voy a llegar delante de With what él? shame will I come back Y to se my father's ponía y house? decía, si le digo esto o esto, He debated, should I say this or pero yo that? sé lo que voy a decir. I know what I'm going to say. Padre, Father, he pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against Ya heaven. no soy digno de ser llamado tu hijo. I am not worthy of being Hazme called como your uno de son. tus jornaleros. Allow me to be one of your En otras servants, palabras, hazme como uno de tus peones, pero yo quiero estar bajo tu lecho. but let me be in your household. Quiero estar bajo tu redil. I want to be under your Quiero protection. estar dentro de tu casa, I want Señor. to be in your home. Quizás usted no tiene palabras para decirle al Señor, pero puede decir las mismas palabras And maybe you have no words que este hijo le dijo a su padre. to tell God today, but you can Señor, say he these pecado words. contra el cielo y contra ti. Lord, I have sinned against Quizás no heaven soy and digno de against ser you. llamado tu hijo, Maybe I am not pero aquí worthy estoy para confesarte mis to be pecados. called your son or daughter. Aquí estoy para decirte que soy pecador But I'm delante de here tus to ojos. confess my sin. Quita todos esos pecados que me agobian delante de ti. Take all of those sins. Quizás pueda decir como el salmista, And maybe I can say like the que psalmist, dice que parecía tierra seca en tiempo de verano that he seemed to be dry y land sentía que sus in the huesos se summer, desgastaban cada día más and his bones would por ache causa de su pecado. because of his sin. Y él no podía ser prosperado porque había un pecado escondido And he delante could de not Dios. prosper because of this hidden Y sin. quizás yo por eso no he sido prosperado en este tiempo. And maybe that's why Pero you're hoy not es prospering. tiempo de ponernos a cuentas con Dios. But today we need to be Aleluya. accountable. En el tiempo de la esclavitud, During slavery, los grandes hacendados dice que compraban a los esclavos. those who had great Y cuando iban a property llegar los esclavos, se ponían ellos ahí enfrente, pasaban todos los esclavos enfrente de ellos. would buy slaves, and Y when it was dentro time de to purchase esta them, multitud donde iban, los llevaban encadenados, they amarrados, would line them all up, para chained, ser vendidos. so they could be sold. Iba una mujer And there was one woman, muy bonita. she was beautiful, Y cuando de todos los que estaban comprando ahí, and of all those who were purchasing llamó su slaves, atención. Y todo lo que la querían comprar. everyone wanted to buy her. Cuando se pusieron en línea frente de los que estaban vendiendo, When they were at the front of the llegó un line, hombre, there was a man, agarró una bolsa de oro, de monedas de a oro, bag of y gold, la puso delante de la mesa and he put it on de the los que estaban table vendiendo los esclavos. of those who were selling the Y slaves, escogió a la mujer que todos deseaban. and he chose the woman who everybody Se las wanted. ganó. Y cuando este hombre se puso enfrente de esa mujer Stood in esclava, front of the slave, la mujer lo que hizo, estaba atada, she was le escupió a la cara. bound, and what she did was spit at his face. Sin este hombre decir ni una palabra, solamente se acercó a ella. This man said nothing, he just No le came dijo nada. before her. Se limpió, sacó su pañal, se limpió la cara He wiped his face,
y traía a sus ayudantes. And he had his helpers. Como ella era de su propiedad, And now that she was his la había property, comprado, he bought se her. la llevó a su hacienda. He took her home. Cuando llegó a su hacienda, When he got home, dice que le dijo a sus esclavos, báñenla y cámbienla. he told his slaves, bathe her and change her. Cuando esté lista, me la traigan a la And sala. when she's ready, bring her to me. Dice que esta mujer, y le dijeron al patrón, ya está lista. And when that happened, they brought Estaba her en la to sala. him. He was in the living room. Llegó el patrón, el hacendado, y pasó enfrente de ella, se le puso enfrente. He's standing before her La again. mujer cambiadita, limpia, Now she was clean and clothed. dice que era muy hermosa. Said she was Y lo beautiful. mismo que hizo cuando él la compró, le hizo en ese momento, le volvió a escupir la cara. And she did the same thing again when she Sin spit on his sin face. él decir ninguna palabra. He said nothing. Lo único que salió de este hombre, The only thing that came out le of his dijo, ¿sabes mouth, por qué te compré? she said, do you know why I bought you? Porque de aquí en adelante eres libre. Because from now on you are Te free. compré para darte tu I libertad. bought you so that you may be Hoy free. eres libre, puedes irte You can go. y haz con tu vida lo que tú quieras. Do what you want with your life. Dice que esa mujer cuando oyó las palabras de ese hombre, When this woman heard cayó those de words, rodillas frente a él, she fell before him, llorando en lágrimas crying por la forma de que ese hombre le había hablado, because of the way this man had con spoken aquellas to her, palabras de amor que le había hablado. with those words of Y le dijo, love. Señor mío, And he said, my Lord, no tengo a dónde I ir. have nowhere to go. Si me voy a otro lado, dice, ¿quién me va a demostrar ese amor que tú me estás If dando? I go anywhere else, who will No, show me mujer, this puedes ir, kindness? eres libre, le dijo. He said, it's No, okay, Señor, yo no go. me quiero ir de tu lado. She said, I will Yo not quiero leave your estar side. contigo y te voy a servir todos los días de mi I vida. want to serve you all Eso my le days. dijo a esta mujer porque estaba tan agradecida That's what this woman said de because lo she was que so este hombre había grateful pagado por ella of what he had paid para darle su for her, libertad. just to give her Y freedom. así hizo el Señor con nosotros, hermano. And God did the same Dice for la Biblia us. que Él no usó, no nos compró con oro, ni con plata, ni con piedras The preciosas. Bible says that he did not buy us with gold Él and nos money. compró con su sangre preciosa que With vale his más precious que blood. todo el oro de este mundo. That Y is pero with quizás mi money. actitud, But maybe my attitude, no lo conozco todavía, no sé quién es. I don't know him, Y I mi don't know him. actitud y mi pecado, And my sin, quizás le estoy escupiendo a su cara, maybe I'm spitting at como his esta face, mujer lo hizo. like this woman did. Quizás con mis hechos les he escupido la cara a mi Señor, Maybe my actions have spit pero at he his face. entendido que no tengo a dónde ir como esta mujer. But now I understand I have nowhere Y else no to me go. quiero quedar callado como la mujer que fue acusada en la ciudad, And I don't want to keep porque ese quiet. silencio me va a condenar. I don't want to be condemned by my Yo silence. quiero publicar y decirle al Señor I want to que he confess to pecado God contra el cielo y contra Él. that I have sinned Y against decirle, Him. Señor, aquí And estoy. tell Him I am here. Toma mi vida y haz lo que tú quieras. Take my life and do Quebranta what mi you corazón. Clean my Estoy heart. humillado delante de I'm ti. humbling myself Vengo before you. delante de tu presencia, Señor, a confesarte mis I'm pecados. coming before your presence to Porque confess my sé que sins. esos pecados no me dejan vivir en paz. Because I know that that sin does not allow me to Porque he live hecho daño a alguien más por causa de ese pecado. someone else because of this sin. Quizás mi actitud fue tan grosera en el tiempo pasado Maybe my actions y le hice daño a alguien were más. so rude in the past and I Quizás hurt alguno de someone. mis seres queridos. Maybe Pero hoy es tiempo de confesar tu a loved pecado. one. But it's time to confess our Porque yo sin. quiero alcanzar misericordia. Because I want to find mercy. Si alguno de ustedes quiere alcanzar misericordia, If any hoy of es you, tiempo de venir y confesar tus pecados delante de Dios. today is the day Él of está aquí para God. perdonar. He's here to Si Él quiere que forgive. te pongas a cuenta hoy, And He wants you to be Él te accountable. dice en esta hora, And He's telling you today, si tus pecados fueren como la grana, if your sins como la nieve serán emblanquecidos. were dark Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. and if they were red, they will become Si white. quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. If you want it and you Pero si listen, no quisieres y fueres rebelde, you will be blessed. But if you serás not, consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha you dicho. will be Este consumed. altar está abierto. And this Vamos a altar is saludar, open. pastor. Dios los bendiga, hermano. Recibimos la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Yo le invito para que venga. Venga, de alguna manera o de otra, en algún momento de nuestra vida, hemos pecado delante de Dios. Algunos lo hemos hecho deliberadamente, otros tal vez. Y
decíamos, pero hemos pecado delante de Dios. Y hoy es tiempo de confesar nuestro pecado para alcanzar misericordia. Vengamos a este altar, mostrémonos delante de Jehová, nuestro Dios, nuestro Hacedor, guiémonos delante de Él, alcancemos la misericordia que Él tiene para nosotros en este día. Aquí vamos a terminar el altar, hermanos. Yo les invito a todos, ojalá que nadie se quede ahí. Venga, como iglesia, como pueblo, vamos a presentarnos delante de Dios y confesar nuestra falta, nuestro pecado, para alcanzar misericordia delante de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que nos habla así, de confesar nuestras culpas, nuestros pecados, pero también que nos enseña que podemos alcanzar misericordia, porque tú eres ese Dios misericordioso, compasivo, amoroso. Tú has pagado el precio de nuestra libertad, Señor, para que vivamos ahora no como esclavos, sino como libres, Señor. Éramos esclavos del pecado, pero tú nos has limpiado, Señor, nos has lavado, Señor, nos has librado del pecado. Tu palabra nos dice, Señor, que si alguno cometiera una falta, un pecado, Señor, tenemos un abogado que eres tú, Señor. Eres la propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Recibo tu palabra, Señor, ahora. No hay por qué seguir viviendo en el dolor del pecado, pagando consecuencias devastadoras. Cuando tenemos la oportunidad de confesar, la oportunidad de venir ante la presencia de Dios y alcanzar misericordia, y empezar a vivir en la bendición de esa misericordia de Dios. Tal vez una falta, un pecado, me ha hecho perder ese lugar, la sensibilidad, tu ánimo. Pero aquí está Dios, y esta es su misericordia. Este es el amor de Dios, aquí está su mano, su brazo extendido para levantarte. Y tu espíritu no me sustente. Necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Permita que la palabra traiga convicción a su vida, a su corazón. Mientras somos sensibles a lo que Dios quiere hacer en este momento,
solo por tu gracia, Señor. Tú quieres que confesemos porque nos quieres perdonar. Y aquí estamos, Señor. Seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios también. Pero es mi no dejes que el orgullo te gane, Señor, el pecado delante de ti, como lo hizo el hijo pródigo. Padre, he pecado contra ti. No soy digno de ser tu hijo, pero hazme cuando menos pero déjame, permíteme entrar, Señor. Permíteme entrar, Señor, a tu casa. Permíteme estar allí, Señor, el resto de mi vida, todos los días de mi vida. Quiero morar en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Es muy importante reconocer que no estamos aquí para juzgar a nadie, pero cada quien conocemos y sabemos. Dios nos ha dado entendimiento y la capacidad de diferenciar entre el pecado y lo que no es pecado, entre la maldad y lo que es bueno. Yo creo que todos aquí, con excepción de los infantes, pero aún los niños ya de 9, 10 años, 8 años, 9 años, saben cuando se portan mal. Y yo creo que todos aquí sabemos cuando nos hemos portado mal con Dios. Le digo esto como exhortación, no se hagan desentendidos. No nos hagamos desentendidos. Sabemos cuando hemos fallado delante de Dios. Amén. Y en este día la palabra de Dios nos ha confrontado. El amor de Dios nos ha confrontado. Es tan maravilloso nuestro Dios que primero muestra su amor. Amén. Y nos habla a través de su amor, de su gracia, su misericordia, antes de actuar el juicio contra nosotros. Porque Él quiere que todo el mundo nos arrepintamos. El apóstol Juan dice: hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes peca, acuérdese, no se le olvide que tenemos a un abogado que se llama Jesucristo, que Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, no te quedes en tu pecado, sal de ahí. Y la manera de salir de ese pecado es reconociendo que hemos pecado, pero confesando nuestro pecado. El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Y hoy la misericordia de Dios está a disposición de todos aquellos que se atrevan a confesar el pecado.